Hola, buenas tardes, mi nombre es Jefferson Rueda, pertenezco al CEAD de Bucaramanga, soy estudiante de psicología. Para este tema vamos a hablar del desarrollo del aprendizaje y de la inteligencia. Temas a tratar: las bases biológicas de la inteligencia y el aprendizaje, sus características y procesos involucrados, y la influencia en el contexto sociocultural. Bases biológicas del aprendizaje. Para comprender las bases biológicas del aprendizaje hay que tener en cuenta dos hechos fundamentales. Una de las más importantes características que presentan casi todos los animales superiores es la capacidad de aprender. Se refiere a las modificaciones a las respuestas que son resultado de la experiencia, y que cualquier conducta se logra o es producto del sistema nervioso. Con base en lo anterior, cualquier aprendizaje es el resultado de modificaciones funcionales del sistema nervioso. Características del aprendizaje. La experiencia como un papel importante. Incluye un cambio de conducta. Procesos cognitivos. Tiene pautas definidas. La observación. Necesita una acción del sistema. Las habilidades y los conocimientos. Se necesita un profundo conocimiento. ¿Qué es el aprendizaje? Para los psicólogos es un proceso cognitivo básico muy amplio y complejo, que se refiere a todos los cambios de conducta relativamente permanentes, dados por la experiencia y que no se deben a maduración o cambios temporales del organismo, o sea que no interfieren con la edad, con el pasar de los años. Las funciones del aprendizaje son el conocimiento del medio y la adaptación a través de la adquisición de conductas y elementos que sirvan para la resolución de problemas que se presentan en la vida diaria. Algunos filósofos y psicólogos dicen que todo lo que somos es producto del aprendizaje. Procesos involucrados. La sensación. La sensación es la impresión que los estímulos externos producen en la conciencia y que es recogida por medio de alguno de los sentidos. La percepción. Primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Leyes de agrupación, teoría de la Gestalt, ley del cierre, ley de continuidad, ley de la semejanza o de la similaridad, ley de la cercanía o proximidad, ley de simetría, ley de movimiento común, ley de la dirección común o destino común, ley del contraste y ley de la experiencia. Está la memoria. La memoria se puede definir como la capacidad del cerebro de retener información y recuperarla voluntariamente. Recuerdo y olvido. La pérdida de información u olvido tiene causas multivariadas: el paso del tiempo, la falta de atención, inferencia con otros recuerdos, factores emocionales y orgánicos. Inteligencia múltiple, propuesta por Howard Gardner, son el reconocimiento de la diversidad de habilidades y capacidades. Está la motivación, es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona hacia metas o fines determinados. Y el cerebro. En esencia, aprender y memorizar significa hacer asociaciones de eventos que producen cambios en las neuronas y sus contactos con otras neuronas en redes que se entienden a lo largo de muchas áreas del cerebro. Sus contactos entre neuronas, que se dan entre las dendritas y los botones o axones, ¿sí? Y esos contactos se llaman sinapsis. Así se comparte la información. ¿Qué es la inteligencia? Según Binet, se refiere a cualidades formales como la memoria, la percepción, la atención y el intelecto. La inteligencia, según él, se caracteriza por comprensión, invención, dirección y censura. La inteligencia se ha definido como la capacidad de lógica, comprensión, autoconciencia, aprendizaje, conocimiento emocional, razonamiento, planificación, creatividad, pensamiento crítico y resolución de problemas. En conclusión, se puede describir como la capacidad de percibir o inferir información y retenerla como conocimiento para aplicarlo a comportamientos adaptativos dentro de un entorno. Primeros estudios sobre la inteligencia. El concepto de inteligencia fue utilizado en un contexto científico por primera vez por Francis Galton, quien publica en 1969 El genio hereditario, donde considera la inteligencia como una capacidad física seria heredada. Él
él decía que entonces si el niño provenía de padres que tenían suficiente capacidad intelectual, que entonces el joven heredaba esa inteligencia. En 1905, y por encargo del Ministerio de Instrucción Pública de Francia, Binet y su discípulo Theodore Simon publican la primera versión de la escala de medida de la inteligencia, Binet y Simon, 1905. Desde tiempos inmemorables se dice que siempre han intentado medir la inteligencia para saber en qué edad se encuentra un niño, si está bien o si no está acorde de su coeficiente intelectual, acorde con su edad. Este test nace como una prueba diagnóstica para discriminar niños normales y niños menos dotados intelectualmente. Mora y Martín, 2007. Binet introdujo el concepto de edad mental, donde un niño de 10 años cronológicos que podía resolver las pruebas para esa edad tenía 10 años mentales. Las bases biológicas. Se encuentra el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo encontramos los números, los símbolos, la lógica, la expresión, la lectura, la escritura, el aprendizaje. En el hemisferio derecho la imaginación, la creatividad, las emociones, los sentimientos, la intuición, la música y el espacio. Bases biológicas del cerebro. Lóbulos. Lóbulo parietal. Es el encargado de la parte motora y sensorial, temperatura y dolor. Funciones relacionadas con el movimiento, relación y cálculo. Lóbulo occipital. Ubicado en la parte posterior del cerebro, encargado de la percepción visual e interpretación. Lóbulo frontal. Encargado de la planificación del pensamiento, decisiones, la abstracción, expresión lingüística. Lóbulo temporal, ubicado cerca de los oídos, encargado de la memoria, audición, aprendizaje y comprensión del lenguaje. Características de la inteligencia. Todo individuo nace con inteligencia, la cual puede crecer o decrecer de acuerdo a sus experiencias. Esta se desarrolla por medio de estímulos y se inhibe en carencia de ellos. Anticipar. Con base a lo aprendido y a las variables del entorno, la inteligencia busca anticiparse a lo que podría ocurrir y tomar medidas para protegernos. Construir. La inteligencia construye las estructuras del pensamiento que la memoria almacenará de tal modo que nos permite volver a ellas. Comunicar. La inteligencia se encarga del área que comunica formando símbolos y lenguajes propios que nos permiten representarnos en un mundo real. Descifrar. Una persona inteligente debería tener más fácil la comprensión deductiva de sistemas ideados por terceros, lo cual en principio permitiría resolver enigmas, descifrar códigos, hallar respuestas y resolver problemas. Establecer relaciones. La casualidad, la consecuencia, los diversos tipos de relaciones que podemos establecer entre una realidad y otra son el terreno de acción de la inteligencia. Procesos involucrados en la inteligencia. Planificación y dirección. Acá encuentras la estrategia estática e igualmente la falta de conocimiento. Obtención de datos e información. Acá podemos encontrar la obtención y la recopilación. Procesamiento de datos e información. Acá se encuentra el riesgo de la infoxicación y la dificultad de integración. Infoxicación es cuando ingresa mucha información al cerebro y no es capaz de procesarla. Análisis de la información y producción de inteligencia. Acá se encuentra toda la capacidad de influencia, la cual es encargada de producir la inteligencia. Difusión de la inteligencia. Acá es donde se filtran los informes y los atajos hacia la decisión. Evaluación y retroalimentación. Es la evaluación básica de cualquier proceso de mejora continua. Influencia del contexto sociocultural. Interacción social. Depende de las capacidades cognitivas del sujeto para relacionarse con el entorno. En esta juega un papel importante el entorno y las costumbres culturales. Adaptación. Esta crea en el individuo diferentes habilidades de aprendizaje. El sujeto siempre tiende a la supervivencia, entonces debe estar atento a adaptarse para sobrevivir. Educación. Es el motivo por el cual el pensamiento del individuo puede irse desarrollando, y es debido a esta educación que el individuo alcanza su nivel más alto en relación a su inteligencia, a todo lo que se refiere a su proceso cerebral. Y acá encontramos las referencias personales. Gracias.